MR Historias Increíbles. El día de hoy les traigo una historia que hemos nombrado como la carreta de la muerte. Esta historia se suscitó en Tijuana, Baja California, y me fue redactada por un testigo ocular que tuvo la oportunidad de presenciar este fenómeno paranormal. Voy a iniciar narrándoles lo siguiente, hasta donde tengo entendido y me fue narrado, de que esta colonia 6067 de Tijuana, Baja California, fue construida donde hace años atrás fue un cementerio. O sea, toda la colonia está sobre lo que antes fue un cementerio. Aparentemente las personas, cuando compraron estos terrenos, ellos no sabían que había habido un cementerio ahí y compraron estos terrenos. Se dieron cuenta hasta que empezaron a hacer excavaciones para construir y empezaron a encontrar huesos. Se dieron cuenta que había sido un cementerio, pero para esas alturas ya eran dueños de esos terrenos y tuvieron que quedarse ahí. Esta historia es la siguiente. La persona que me la narró es una persona que le tocó que vivir alrededor de 5 años en esta colonia 6067 de Tijuana, Baja California. Cuando él se fue para ahí, la familia de él le informó que durante las noches, en algunos días, se oía un ruido como de una carreta y que venía arrastrando unas cadenas, y que cuando se oyera ese ruido tenía que encerrarse en la casa y por ningún motivo tenían que ver por las ventanas y mucho menos salir afuera a tratar de ver qué era. Esta historia la conoce toda la gente que vive en esta colonia. La persona que me la narró, él es nacido en Estados Unidos y tuvo que irse por motivos del destino por alrededor de entre 4 y 5 años a vivir a esta colonia. Él dice que la primera semana que él estuvo viviendo ahí, él escuchó el ruido de la carreta y él lo que hizo, no seguir las instrucciones que le habían dado de encerrarse en su casa y no mirar hacia afuera, sino tomó la decisión de salir hacia afuera al portón y ver qué era lo que estaba causando este ruido. Se oía un ruido como de una carreta y se oía el ruido de cadenas también. Él fue sorprendido por su papá y el papá le dijo que qué era lo que estaba haciendo ahí, que si no escuchaba que venía la carreta de la muerte, y que se tenía que entrar. Él se entró a la casa, pero se quedó por una de las ventanas viendo hacia afuera a ver qué era lo que pasaba. Inclusive muchas personas le habían mencionado de que esto tampoco se podía hacer, porque si era visto por el ser paranormal que venía en esta carreta, él iba a morir. Él no creía mucho aparentemente en esta historia y él quería desengañarse de que esta historia era real o no. Él decidió quedarse y ver por la ventana qué era lo que realmente estaba causando este ruido. Él se quedó por unos minutos y escuchaba el ruido que se iba acercando la carreta y que venía arrastrando unas cadenas. Para sorpresa de él, tuvo la oportunidad de ver esa carreta pasar enfrente de lo que era su casa. Cuando él vio la carreta, vio que iba jalada por 4 caballos negros. A estos caballos no se les podía distinguir los ojos ni parte de la cara, pero se miraba que eran unos caballos que iban jalando la carreta. Él se quedó observando esto y le pareció raro, porque él esperaba ver a alguien que iba sobre la carreta y quizás iba conduciendo esta carreta, pero no vio absolutamente a nadie. Él narra que esta carreta era una carreta negra, al igual que los 4 caballos que la iban jalando. Él se quedó viendo y observando, esperando que terminara de pasar la carreta a ver qué era lo que iba a suceder. Una vez que la carreta había pasado enfrente de su casa, se dio cuenta que
venía un ser flotando detrás de la carreta. Según él narra, este ser que venía, él lo describe como que era la Santa Muerte. Lo único que no venía caminando, sino que venía flotando. Y este ser, a lo contrario del color de la carreta y de los caballos, era un ser que se miraba que era como blanco y traía una guadaña en su mano. Él se quedó paralizado viendo esto porque era algo que él no se esperaba ver. Para sorpresa de él, este ser volteó a ver hacia la ventana donde él estaba. Y él, cuando vio que este ser volteó la cara hacia donde él estaba, él se agachó. Él no sabe exactamente si este ser parecido a la Santa Muerte lo vio o no lo vio, pero él se agachó. Cuando él levantó de nuevo la cabeza para ver, ya había pasado la carreta y este ser que iba flotando detrás de la carreta. Esto fue lo que él me narró. Él fue un testigo presencial de este fenómeno y afortunadamente para él pues no le ocurrió nada, como la historia que le habían narrado, que cualquier persona que fuera sorprendida por este ser viendo esta carreta iba a amanecer muerto. Para fortuna de él, él sobrevivió a este incidente y este fenómeno paranormal. Esta es la historia de la carreta de la muerte de Tijuana, Baja California, de la colonia 7076. Al igual que esta historia, hay otros dos países que tienen una historia similar a la carreta de la muerte, pero es conocida con otro nombre y tiene otros componentes. Más adelante estaré trayéndoles la historia de estos países que narran historias similares a la carreta de la muerte, pero con otros matices, con otros componentes. Esperamos que el día de hoy les haya gustado esta historia que les traje y será hasta más adelante cuando vamos a narrar las siguientes historias relacionadas con las carretas que pasan en otros países también. Recuerde, este es MR Historias Increíbles. Comparta estos videos y esperamos contar con su presencia para la próxima historia. Y será hasta entonces. Hasta pronto.